Continuando con el punto 5 de las funciones de VBA, vamos a ver en la clase de hoy, vamos a ver unas cuantas funciones. Vamos a tratar de ver la función left, la función mid y la función right. Vamos a ver esas tres funciones en esta clase, y si el tiempo nos da para más, para no hacerla muy extenso, podemos brincar a la que sigue, a la función length, y si es posible a la función date. Por lo pronto, vamos sobre la función left. Acompáñame al editor de código y vamos a ver estas funciones. Estas funciones tienen su equivalente en la hoja de cálculo. Mencionaba en clases anteriores, la función left se refiere a la función izquierda, a la función mid, a la función extraer o a la función extrae. Déjame, te confirmo, que no recuerdo exactamente si es extraer o extraer. Aquí vamos a ver ahorita. Es la función extrae. Así se llama la función mid, es la función extrae. La función right es la función derecha, que dijimos que era para obtener caracteres, ciertos caracteres de la parte derecha, ciertos caracteres de la parte izquierda, la left, y la mid para obtener ciertos caracteres de un texto. ¿Ok? Vamos entonces al editor de código y voy a ir al módulo que se llama funciones VBA5. Aquí me voy a venir a la parte de acá de abajo, voy a poner aquí para que tenga más o menos espacio, para que no nos haga mucho ruido lo demás. Y vamos a poner sub y vamos a poner funciones, y vamos a poner left. Y la función left, vamos a decir, vamos a declarar una variable del tipo texto y vamos a poner a dim, vamos a ponerle a nuestra variable que se llame texto del tipo string, ¿ok? ¿Qué vamos a definir en texto? Vamos a definir una cadena de texto, le vamos a poner curso de Excel, macros y VBA básico. ¿Ok? Esta va a ser nuestra variable o nuestro texto que vamos a empezar a analizar o con el que vamos a trabajar utilizando las funciones. Definir la variable del nombre texto del tipo string, es una cadena de texto, ¿ok? Ya no voy a ahondar mucho en eso porque ya tenemos como conocimiento sobre esa parte. Ahora, el uso de la función left, entre paréntesis, le voy a poner izquierda. El que ponga entre paréntesis va a ser el nombre de la función que se utiliza en la hoja de cálculo, ¿ok? Y vamos a ponerle aquí, permite extraer ciertos caracteres de la parte izquierda de un texto. ¿Ok? ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a ver. Voy a definir otra variable del tipo string también. Y le voy a poner a... ¿Cómo le ponemos? Vamos a ponerle resultado del tipo string. ¿Ok? Y en resultado vamos a guardar el resultado que queremos obtener. Y vamos a ponerle aquí resultado es igual. Entonces vamos a utilizar la función left. Recordemos que la función left, al ser una función, ¿ok? Me va a retornar un valor. Por eso se lo voy a asignar a esta variable. ¿Ok? Left me dice en sus argumentos, tiene un argumento llamado string, que se refiere al texto que quiero analizar o del texto del cual quiero extraer esa parte del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, aquí yo puedo escribir un texto. ¿Ok? Y sobre este es el que iría a buscar. Pero como ya lo tengo definido en una variable, que es mi variable que se llama texto, voy a poner aquí el nombre de mi variable, que es el que almacena curso de Excel macros y VBA básico. Y en el largo me pide, o yo le tengo que indicar cuántos caracteres quiero de la parte izquierda de ese texto que le estoy indicando. ¿Ok? Si yo le pongo 5, me va a retornar los 5 caracteres de ese texto partiendo de izquierda hacia derecha. Por lo tanto, si yo voy y cuento, me va a retornar la C, la U, la R, la S y la O. Aquí tengo 5 caracteres, me va a retornar esto y yo voy a imprimir.
debug.print, recuerda, resultado. Ok, entonces vamos a poner, declaramos un texto, ok, y el resultado, le vamos a decir que el resultado va a ser obtener o extraer los 5 caracteres de la izquierda de este texto y lo vamos a imprimir en la ventana de inmediato. Entonces, como ya tengo el texto definido, simplemente yo ejecuto este procedimiento y me va a escribir en la ventana de inmediato solamente esos caracteres que tengo aquí, ¿ok? Únicamente 5 caracteres. Ahora, importante es que si yo tengo un espacio o si yo tuviese un espacio aquí en mi texto al principio, como toda la cadena de texto es esta parte, mi variable texto almacena todo lo que está dentro de las comillas, pues la realidad es que si yo imprimo, ahora no me va a imprimir la O porque va a empezar a contar desde el que está vacío, ¿ok? Entonces, más adelante vamos a ver el uso de una función que se llama trim, que es el equivalente a la función espacios, que me permite quitar los espacios de la izquierda y de la derecha para asegurarme de que no tenga espacios o que no haya espacios vacíos, ¿verdad? Si lo requiero de esa manera, porque en ocasiones es necesario dejarlos, pero en ocasiones no son necesarios, o mejor dicho, es obligatorio quitarlos, entonces tendríamos que tener cuidado con esa parte, ¿ok? Entonces, esta función simplemente, su funcionamiento es muy sencillo, ¿ok? Simplemente yo le tengo que indicar el texto el cual quiero evaluar y le tengo que decir cuántos caracteres quiero que me devuelva de ese texto que estoy evaluando. Simple y sencillo. Solamente yo le indico el texto en el parámetro o en el argumento que tengo en el primero, acá, que es el argumento string que se refiere al texto. Le indico yo el texto o mi variable que contiene el texto y le digo cuántos caracteres. Aquí le estoy diciendo prácticamente, extráeme 5 caracteres de esta variable que se llama texto. En el caso de que no fuera variable y fuera un texto escrito aquí, pues haría lo mismo, extráeme 5 caracteres de lo que he escrito aquí. Y básicamente ese es el funcionamiento de la función left o la función izquierda. Pero volvemos a lo mismo, el hecho de que sea sencilla y que sea muy fácil de utilizar no quiere decir que no tenga utilidad, porque la utilidad no termina ahí, o el uso de la función izquierda o left no termina en simplemente pues obtener cierta cantidad de caracteres de la parte izquierda o del lado izquierdo del texto, ¿verdad? Lo interesante es que esta parte no termina ahí, porque ¿qué sentido tendría extraer ciertos caracteres de un texto si no vamos a hacer nada con ellos? Pues no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, obviamente, la idea es que si queremos extraer texto de alguna parte es porque queremos hacer algo con ese texto que acabamos de extraer. Ahora, voy a cambiar acá donde dice texto, en esta variable que le he definido un texto, ¿verdad? Pues voy a hacer uso ya de lo que hemos estado viendo y voy a hacer uso de la función input_box, ¿verdad? Y le voy a poner aquí. Escribe el texto a evaluar con la función left. Y le voy a poner acá función left, izquierda. Recuerda que va entre comillas porque es el título, ¿ok? Y con esto, perdón, me faltó cerrar el paréntesis. Con esto ya no voy a tener yo el texto, ¿verdad? Escrito por defecto aquí o literal escrito, sino que lo voy a solicitar mediante el input box. Ahora sí, yo le puedo ejecutar y me va a presentar un cuadro de entrada, el input box, y me dice, escribe el texto a evaluar con la función left. Entonces, yo le voy a decir, no sé, le voy a poner México. Le doy a aceptar y en la ventana de inmediato me va a escribir México porque son los primeros caracteres o los 5 caracteres que yo le pedí. ¿Ok? Ahora, también puedo definir acá, puedo definir, vamos a ponerle acá dim y le vamos a poner cantidad de caracteres del tipo, no sé, le voy a poner del tipo integer. ¿Ok? Y
cantidad de caracteres, pues lo puedo poner también aquí y le puedo decir que sea mediante el método input-box del objeto aplicación y le puedo decir cuántos caracteres necesitas extraer del texto. ¿Ok? Y lo pongo de esta manera. Le pongo título, le pongo... voy a copiar este de acá. Lo voy a pegar aquí. Perdón. Voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Y me voy a ir hasta el final, al que dice type, y vamos a ponerle el número 1. Dijimos que el número era para un valor numérico. Y entonces acá, texto sigue teniendo lo mismo, porque sigue siendo acá el valor que yo ponga o lo que yo escriba en el input box va a ser lo que se va a estar representado aquí en texto. Y ahora en cantidad de caracteres, pues lo voy a cambiar en lugar del 5 y voy a ponerlo acá. Entonces lo que yo escriba y me va a preguntar cuántos caracteres quiero de la izquierda. Entonces le voy a decir, perdón, me quedé posicionado en la ventana de inmediato. Me dice, escribe el texto a evaluar de la función left y voy a poner macros, aceptar. Luego me dice, ¿cuántos caracteres necesitas? Me faltó ahí la S. Extraer del texto y le voy a poner 3. Le voy a poner aceptar y mira cómo me regresó Mac, que son los primeros 3 caracteres del texto macros que yo escribí en el input box. Entonces, como puedes ver, ya podemos o ya estamos utilizando la función input box y el método input box del objeto aplicación que vimos en una clase anterior para darle un poquito más de funcionalidad a esta parte. Ahora, hasta aquí no ha cambiado nada porque la función left sigue siendo muy sencilla, no he hecho absolutamente nada más, solamente cambié y declaré muchísimo texto para poder llegar al mismo resultado que tenía. Entonces, vamos a la parte interesante, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo con este resultado? Bueno, lo único que estoy haciendo es que al resultado le estoy diciendo que me escriba, ¿verdad? Esta parte, o mejor dicho, al resultado le estoy asignando esta parte. Pero, ¿cómo pudiera ser algo más productivo de esta parte? Vamos a declarar otro procedimiento. Vamos a ponerle funciones left 1. Y vamos a hacer otro procedimiento aquí. Y vamos a definir una variable que se llame usuario del tipo string. ¿Ok? Como estamos hablando de macros y estamos hablando de programación y todo, pues has de saber que regularmente en un sistema o en un programa para acceder muchas veces se requiere un usuario. Entonces vamos a hacer algo aquí. Vamos a pedirle a la persona que escriba su nombre y que escriba su apellido, y en base al nombre y al apellido vamos a definir el usuario para que con ese usuario o con ese resultado la persona sea su nombre de usuario con el que va a acceder a nuestro sistema. ¿Ok? Vamos a decirle dim nombre del tipo string y dim apellido del tipo string. No me voy a meter en detalles de que si es apellido paterno, materno, o si es un nombre, son 2 nombres. Vamos a tomar el ejemplo de que es un nombre y un apellido, ¿ok? Ya la parte de que si son 2 nombres y todo lo demás, luego vamos a ver cómo podemos definirla. Por lo pronto, mientras no lleguemos al uso de más funciones, no podemos ser más detallados en esta parte. Entonces, simplemente lo que queremos hacer es que una vez que el usuario escriba su nombre y apellido, queremos definir el nombre del usuario. ¿Cuál va a ser el nombre del usuario? El nombre del usuario va a ser utilizar la primera letra del nombre y el apellido completo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer simplemente, pero vamos a hacer uso de la función izquierda. Entonces, empieza a tener ya más sentido porque no nada más estamos tomando ciertos caracteres y mandándolos a la ventana de inmediato, sino que ahora vamos a componer dentro de una variable, vamos a guardar un dato, que ese dato nos puede servir, como he hecho mención en videos anteriores, pues ya sea para guardarlo en una tabla donde podemos guardar nuestros usuarios cuando se vayan registrando, que se cree un nombre de usuario, que se mande por correo electrónico, ok, tantas cosas que se pueden hacer para guardar los datos. En esta ocasión simplemente vamos a ver el uso de la función izquierda o la función left. Entonces le vamos a decir, igual, vamos a ponerle nombre y le vamos a decir input box para no definir o para no escribir directamente en el texto,
le vamos a poner nombre y vamos a ponerle aquí, simplemente le vamos a poner datos de acceso al sistema. Y voy a copiar toda esta parte y voy a poner aquí apellido y simplemente le voy a poner aquí apellido. Ok, el título va a seguir siendo el mismo. Entonces, si yo ejecuto, me va a pedir el input box el nombre y el input box el apellido. Entonces, lo que yo capture aquí, voy a definirlo acá en el usuario. Le voy a decir que usuario va a ser igual a qué. Dijimos que iba a ser en la primera letra del nombre. Entonces, yo le tengo que decir left nombre, porque es el nombre de mi variable, ok, coma 1, porque es la primera letra de la izquierda. No estamos entrando en detalles de que si tiene espacios o no tiene espacios, vamos a asumir, ¿verdad? Que únicamente que no tiene espacios ese texto, porque si tuviera espacios, pues obviamente va a ser un texto vacío y ahorita vamos a ver cómo lo podemos modificar esa parte. ¿De acuerdo? Entonces, usuario va a ser igual a un carácter de la izquierda de la variable nombre y lo vamos a concatenar con el apellido. ¿Ok? Y este va a ser nuestro nombre de usuario y vamos a imprimir acá en la ventana de inmediato debug.print. Igual, y vamos a ponerle el nombre de usuario es, y vamos a concatenar con usuario. Y esto nos debería de imprimir en la ventana de inmediato la primer letra del nombre y el apellido completo. Vengo, ejecuto, nombre, voy a ponerle Juan, enter, apellido, Amador. Y acá tengo nombre de usuario es J. Amador. Ok, entonces ya el uso de la función left ya tiene más sentido, ya no nada más es extraer el dato y tenerlo ahí en la ventana de inmediato. Ahora ya estamos creando un usuario que, como decía, sigue siendo lo mismo porque solamente lo estamos guardando o imprimiendo en la ventana de inmediato, pero ya estamos viendo un uso más avanzado de lo que es la función left. Entonces ya con esto también te puedes dar una idea para qué lo puedes utilizar. ¿De acuerdo? Ahora, algo importante, voy a hacer uso aquí de la función que nos permite quitar los espacios por aquello de que pusiéramos un espacio, porque yo puedo venir y declarar aquí, por ejemplo, voy a ejecutar de nuevo, voy a borrar de la ventana de inmediato esto y voy a ejecutar de nuevo. Y el nombre voy a poner un espacio y luego voy a poner Juan. Y luego voy a poner mi apellido. Y mira cómo me apareció el nombre de usuario, Amador, pero se imprimió primero un espacio en blanco. Hay una función, voy a poner acá. Función trim, que es el equivalente a la función espacios. No es tanto como equivalente porque realmente la función espacios quita el excedente de espacios que tengamos en un texto ahí en la hoja de cálculo, ya sea a la izquierda, a la derecha o en medio, considerando que siempre debe de haber por lo menos o nada más un espacio. Entonces, en realidad la función trim lo que hace es que quita los espacios de la izquierda y quita los espacios de la derecha. O sea, los espacios que hay además o al terminar un texto o los que estén antes de iniciar un texto simplemente los elimina, pero si entre palabras hay más de un espacio, no los elimina la función trim, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es que voy a envolver o voy a anidar dentro de la función trim, voy a anidar el resultado, en este caso, de la función nombre, perdón, de mi variable nombre. Ok, nombre va a atrapar o a cachar lo que escriba yo en el input box donde le pido el nombre, ¿ok? Entonces, lo puedo hacer acá o lo puedo hacer acá. En cualquiera de las dos partes lo puedo hacer, pero lo voy a hacer aquí. En usuario, le voy a decir izquierda de qué? De nombre. Ya vimos que si yo el nombre primero pongo un espacio, pues me lo va a considerar acá. Entonces, esta variable de nombre, yo la voy a anidar dentro de la función trim y voy a ponerle así, trim y abro paréntesis y va a ir dentro la variable nombre y cierro paréntesis. Con esto lo que estoy haciendo es que le estoy quitando los espacios que tenga a la izquierda y los espacios que tenga a la derecha. Ahora, si yo ejecuto, vuelvo a ejecutar y vuelvo a poner un espacio y pongo Juan, espacio,
Juan Amador. Ahora, aunque le dejé un espacio, me sigue mostrando la J, porque ya no tiene espacios. Con trim, le quito los espacios, ¿ok? Está la función trim. Está la función L trim, o la función es como si fuera left trim a la izquierda, ¿verdad? Y esta remueve los espacios a la izquierda de un texto, porque puede que en ocasiones sea necesario tener espacios a la derecha o tener espacios al principio, como decía. Entonces, en ese momento podemos utilizar una, la otra, o simplemente utilizar la función trim si queremos quitar todos los espacios, ya sea a la derecha o a la izquierda. Y aquí simplemente es a la derecha. A la derecha de un texto. Por lo tanto, si yo quisiera dejarle espacios, los espacios de la derecha, si mi texto tiene espacios a la izquierda y a la derecha, y solamente quiero asegurarme de que no tenga texto a la derecha, perdón, espacios a la derecha, pues utilizo el rtrim. Si quiero asegurarme de que no tenga espacios a la izquierda, no me interesa si a la derecha tiene o no, pues utilizo la ltrim. Si quiero quitar todos los espacios porque necesito que la palabra no tenga espacio, bueno, no que no tenga espacios, sino que no tenga espacios a la izquierda y a la derecha, entonces utilizo trim, ¿ok? Entonces, con esta parte ya me aseguro, pero pues también lo voy a poner en apellido, ¿verdad? Acá, porque si no, pues yo puedo poner acá, aunque ponga muchos espacios aquí y acá ponga Juan, y acá pongo muchos espacios y pongo Amador, ¿verdad? Pues mira cómo va a salir el usuario, porque tengo muchos espacios al principio de Amador. Entonces, tengo que asegurarme también entonces que apellido también esté envuelta en trim o anidada dentro de la función trim, ¿ok? Ejecuto, pongo muchos espacios, pongo Juan, muchos espacios y pongo Amador. Y ahora sí, sigo teniendo J Amador como nombre de usuario sin espacios, sin nada. Entonces, vimos ya la función izquierda y utilizando también la función trim para asegurarnos de que no tenemos espacios a la izquierda o a la derecha. Ahora, si yo quisiera, me voy a adelantar un poco también dentro de esta misma función, voy a utilizar también la función lcase, que es el equivalente a minúsculas, y la función ucase, que es el equivalente a mayúsculas, ¿ok? Si yo quisiera que el nombre del usuario fuera en minúsculas, pues entonces utilizo el nombre de usuario es y usuario la anido dentro de la función lcase. Si quiero que sean minúsculas, pongo lcase o lcase y dentro de el parámetro que me pide de texto o la expresión, pongo mi variable usuario. Entonces, de esta manera, ya la voy a imprimir. Juan Amador. Y la tengo en minúsculas. ¿Ok? Y voy a imprimir también en mayúsculas. Mayúsculas y minúsculas. Ok. Y aquí, pues simplemente le pongo ucase y podemos ejecutar. Podemos poner con minúsculas Luis Soto y me va a dar L Soto con minúsculas y me va a dar L Soto con mayúsculas. Entonces, adicionar a la función left, ya vimos la función trim, vimos la función ucase y la función lcase,
que es para convertir a minúsculas y para convertir a mayúsculas un texto. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos diferentes, bueno, mejor dicho, tenemos un ejercicio donde ya vimos el uso de la función left. ¿De acuerdo? Ahora, el uso de la función right, pues es básicamente lo mismo, solamente que vamos a tomar los caracteres del lado derecho. Entonces, yo me puedo llevar este procedimiento, lo voy a pegar acá y simplemente voy a ponerle aquí right. ¿Ok? Y vamos a poner el ejemplo de que en lugar de que me tome, o sea, así literal, en lugar de que me tome el primer carácter de la izquierda, quiero que me tome el carácter de la derecha, pues simplemente yo en lugar de el left pongo right, ¿ok? Y lo que va a hacer simplemente pues es que me va a imprimir, en lugar de tomarme la J, en el caso de que fuera Juan, pues me va a tomar la N, ¿verdad? Vamos a ver el ejemplo. Voy a quitar esto de acá. Aquí tengo el uso de la función right o la función derecha, ¿verdad? Ejecuto, perdón, me quedé fuera de él. Ejecuto y le digo otra vez Juan y le digo Amador. Y ahora me imprimió N Amador y en mayúsculas N Amador. ¿Por qué? Pues porque le estoy diciendo que me devuelva el primer carácter de la derecha. Entonces, como puedes ver, el uso de la función derecha o el de la función izquierda es exactamente el mismo, solamente que una toma caracteres de la derecha y otra toma caracteres de la izquierda, ¿verdad? Dependiendo de lo que quieras hacer, obviamente, pues tú tendrás que indicar cuántos caracteres quieres. Obviamente, hay que saber, obviamente, esa parte, ¿no? O sea, tenemos que tener bien definido que si queremos establecer un valor por defecto o siempre escribir el valor de los caracteres que queremos obtener, pues tenemos que tener cuidado con esa parte porque puede que no siempre vayamos a obtener el resultado que queremos. Por eso es importante saber cuántos caracteres y en qué momento podemos utilizar. Un ejemplo que ponía, ¿verdad? Es el uso de construir un nombre de usuario, ¿verdad? Pues serviría mucho el uso de esta función. ¿Por qué? Porque simplemente quiero el nombre, perdón, la primera letra del nombre puede ser la primera letra del primer apellido y puede ser el nombre completo o el apellido completo, qué sé yo. Ahí tú lo puedes definir, ¿verdad? Es, por ejemplo, cuando hablamos del RFC, pues hablamos, hay que debe de ser la primera letra del apellido paterno, luego la primer vocal dentro, después de la primera letra, la primer vocal, la primera letra del apellido materno, la primera letra del nombre, no sé. Entonces, ahí se utilizan la función, ¿verdad? Izquierda, derecha, la función extrae, pero combinados obviamente también con algunas otras funciones, porque hay que determinar si es una vocal, si es una consonante, no sé, tantas cosas, pero ahí es donde se utilizan estas funciones. Entonces, por eso decía, el uso de la función izquierda, el uso de la función derecha, el uso de la función extrae, es muy sencillo, simplemente le indicamos cuántos caracteres queremos tomar, ¿verdad? Pero el uso de la función no termina ahí. Lo interesante de la función viene cuando nosotros le damos uso a ese resultado, cuando nosotros decimos, ok, ya tengo el resultado, ya obtuve la cantidad de caracteres que yo le indiqué, ahora, ¿qué voy a hacer con esos caracteres? ¿Hacia dónde los voy a enviar? ¿Cómo los voy a evaluar? O sea, ¿qué tengo que hacer, verdad, con esos caracteres para yo poder saber si esos caracteres son los correctos, si son los que yo quiero, y entonces empezar a evaluar? Ahora, nada más date una idea, una vez que ya tienes esos caracteres, pues entonces tú puedes hacer muchas cosas. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo acá. Con eso casi voy a estar terminando el uso de las funciones izquierda y derecha, porque básicamente dijimos que es lo mismo, solamente uno lo extrae de la izquierda y otro lo extrae de la derecha, para entrar a la función extrae o a la función mid. Ok, voy a poner otro ejemplo aquí y voy a poner sub y voy a poner palabras con A. Y vamos a ver aquí únicamente a capturar palabras que sean con A. Las que no sean con A las vamos a desechar.
Ok, entonces aquí he definido 5 variables, palabra 1, palabra 2, palabra 3, palabra 4, palabra 5 del tipo string, y he igualado cada una de ellas llamando a la función input-box, y a todas ellas les estoy preguntando lo mismo. Escriba una palabra que inicie con la letra A, escriba una palabra que inicie con la letra A. Entonces, yo pude, fíjate, aquí es donde entra el ser creativos. Yo tuve que escribir toda esta parte de aquí tantas veces como variables he declarado, ¿verdad? ¿Cómo le puedo hacer también para no tener que escribir tanto? Puedo hacer lo siguiente. Mira, probablemente ya te diste cuenta, ¿verdad? Pero de eso trata esto. Vamos a ponerle, no sé, vamos a ponerle texto input box. Discúlpame por lo creativo, del tipo string. O simplemente, mira, simplemente le vamos a poner pregunta, para que sea más corto, del tipo string. ¿Ok? Y vamos a ponerle dim, le vamos a poner título, también del tipo string. ¿Ok? Y vamos a definir acá en pregunta, vamos a definir o vamos a escribirle toda esta parte que tenemos aquí. Vamos a decir que pregunta va a ser igual a esto y aquí vamos a escribir pregunta, porque de eso trata el código, para eso son las variables, para que no tengamos que escribir tanto. Entonces, por lo tanto, como es lo mismo, pues lo voy a poner en todos, le voy a poner lo mismo. Pudiera haber hecho esto de una manera mucho más sencilla, mucho más rápida, utilizando un ciclo, pero lo vamos a ver cuando ya lleguemos a esa parte de los ciclos un poquito más adelante, y vas a verlo el tiempo que te vas a ahorrar a la hora de escribir código utilizando ciclos. Pregunta y título, pues le vamos a decir que va a ser este que tenemos acá. Vamos a decir que título va a ser igual a esto, y entonces vamos a poner título acá. Ya es diferente, ¿verdad? Entonces, ahí puedes darte una idea ya de todo lo que puedes hacer. Y de eso trata la programación, de eso trata las macros, escribir código. Las macros, con la grabadora de macros no podemos hacer mucho porque pues ella no tiene control de sí misma. Pero cuando nosotros estamos escribiendo, pues ya dependerá de nosotros si queremos escribir mucho o queremos escribir poco. Entonces de aquí, recuerda, la pregunta va a ser siempre la misma, ¿ok? Lo interesante va a ser que lo vamos a guardar en una variable diferente cada vez que mandemos llamar a la función input-box, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que yo la ejecute me va a hacer la misma, no tanto la pregunta, sino me va a mostrar el mismo texto y va a tener el mismo título, pero cada vez que se ejecute se va a ir almacenando en una variable distinta. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? Pues entonces, otro ejemplo, nada más para hacer otro ejemplo, para dar fin allá a esta parte, lo mismo sería para la letra, perdón, para la función izquierda o por la función derecha, nada más en este caso sería que inicia con la letra A, y el otro ejemplo que va a ser tarea para que lo hagas es que termine con la letra A, por poner un ejemplo, ¿no? Y lo que vamos a hacer, pues le estamos diciendo que escriba una palabra que inicie con la letra A, va a aparecer 5 veces el input box, por lo tanto va a tener que escribir 5 palabras, y lo que vamos a hacer entonces, vamos a imprimir en la ventana de inmediato, simplemente vamos a imprimir en la ventana de inmediato aquellas palabras que inicien con la letra A. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí. Escribir en la ventana de inmediato solo las palabras que inicien con la letra A. Yo sé que me puedes decir, oye, pero pues es que le estamos diciendo que palabras que inicien con la letra A, bueno, le estamos diciendo que inicien con la letra A, pero no quiere decir que nos vayan a hacer caso. Puede que solamente por hacernos caer en un error o para evaluarnos, van a decir, pues no la voy a escribir con la letra A, la voy a escribir con la letra E, a ver qué dice, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a ver nosotros esa parte. Escribir en la ventana de inmediato solo las palabras que inicien con la letra A, y vamos a volver a hacer uso de, mira, la función que ya hemos estado utilizando, la función if, o en este caso la estructura if, y le vamos a decir sí, ¿ok? Sí. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Cómo podemos saber si la primera letra de una palabra empieza con la letra A? Piénsale. Tienes 5 segundos. Ok, ¿ya lo tienes? Recuerda, es importante considerar los espacios que la persona pueda incluir al principio. Entonces le vamos a decir if. Si yo solamente le pongo izquierda de palabra 1, 1,
Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar si la letra o la palabra, cada una de las palabras inician con la letra A. Entonces yo le tengo que decir si izquierda de mi variable palabra 1,1, que es para indicarle que el primer carácter es igual a, entonces me imprima en la ventana de inmediato la palabra 1. Dijimos que solamente vamos a imprimir si la palabra inicia con la letra A, entonces yo tengo que evaluar aquí, ¿verdad? Ahora, me tengo que asegurar, como dijimos, que no tenga espacios, por lo tanto voy a envolver mi variable palabra 1 dentro de la función trim, ¿ok? Con esta parte le estoy quitando los espacios a palabra 1 y esta parte de aquí, si el primer carácter o un carácter de la izquierda de palabra, ¿ok? Es igual a, entonces imprime en la ventana de inmediato. En caso de que la palabra no imprima, ¿ok? No va a imprimir nada, pero le podemos decir que en caso de que no sea la letra A, o sea, en este caso, si es igual a, imprime la palabra. En caso de, o en caso contrario, o si no es, le vamos a decir que imprima debug.print y le vamos a poner la palabra. ¿Qué palabra? La palabra 1. ¿Ok? No empieza con la letra A. ¿Ok? Y eso vamos a hacer. Entonces, con cada uno vamos a hacer lo mismo. Ya estamos utilizando aquí el if, estamos utilizando la función left, que es la que estamos viendo, estamos utilizando trim, ¿ok? Para quitar los espacios. Y lo que estamos haciendo entonces es que vamos a solicitarle 5 palabras y solamente las que sean, las que inicien con A, ¿ok? Vamos a escribir el nombre de la palabra acá. Las que no inicien con A, vamos a ponerle el texto. La palabra y luego la palabra que escribió no empieza con la letra A, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo mismo para cada una de las palabras. Voy a poner acá palabra 2, palabra 2, palabra 2, ¿ok? Palabra 3, cuatro y 5. ¿Ok? Entonces aquí ya tendríamos el resultado. Nos va a escribir en la ventana de inmediato solamente las palabras, ¿ok? Que inicien con la letra A. Vamos a ver si es cierto. Voy a ejecutar este procedimiento. Me va a pedir una letra que empiece con la letra A. Le voy a poner ayer. Voy a ponerle en la siguiente, le voy a poner sábado. La siguiente le voy a poner abril. La siguiente le voy a poner agosto. Y en la última le voy a poner julio. Entonces hubo 2 palabras, la segunda y la última, que no la escribí con la letra A. Voy a dar a aceptar y automáticamente me va a regresar a la ventana de código y vamos a poder ver en la ventana de inmediato. Y aquí tenemos la palabra ayer. Perdón. Olvidé hacer algo aquí. Olvidé algo interesante y algo importante. Si yo le estoy diciendo aquí izquierda y le estoy poniendo, por ejemplo, la letra A, ¿ok? Algo interesante aquí, y se me había olvidado, voy a hacer lo siguiente, ¿ok? Voy a volver a repetir esta parte de acá y le voy a poner otra vez ayer y luego puse
Voy a poner enero. Voy a poner abril. Voy a poner agosto. Y voy a poner julio. Y ahora sí, ¿por qué? Porque distingue entre mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, si yo, como primeramente los había escrito con mayúsculas, iniciado las palabras con mayúsculas, entonces no eran igual. Entonces, cuando yo voy a igualar o voy a comparar, tengo que considerar esta parte que si la escribo con mayúscula, o si mejor dicho, si la palabra yo la escribo con mayúscula, y aquí le estoy diciendo que la estoy comparando con una minúscula, pues no me va a aparecer, por eso me escribí en todas, ¿verdad? Mira, voy a volver a ponerlo para que veas. Voy a escribir solamente mayúsculas. Aquí únicamente tengo A minúscula, ¿ok? Voy a activar la tecla de mayúsculas, la voy a dejar activada y le voy a poner ayer, voy a poner enero, voy a poner agosto, voy a poner abril y voy a poner julio, ¿ok? Como ves, me dice la palabra ayer no empieza con la letra A, cosa que no es cierto. Enero, ese sí es cierto. Agosto no es cierto. Abril no es cierto. Y julio sí es cierto. Ahora, ¿cómo puedo hacer esta parte para yo, cuando haga esta comparación, pues no tener este problema? Porque yo no sé si la persona lo va a escribir en mayúsculas o lo va a escribir en minúsculas. Ahí es donde viene lo interesante de las funciones que veíamos acá, el uso de la función LCase y UCase, ¿ok? Si yo defino aquí la comparación con una letra minúscula, entonces yo me tengo que asegurar que lo que escribió la persona sea en minúsculas. La persona va a poder escribir de la manera que ella quiera, en mayúsculas, en minúsculas, pero entonces yo tengo que ver cómo le voy a hacer. Entonces, si aquí estoy obteniendo con esta función left, ok, recuerda, me voy a ir hasta adentro porque está anidada. Palabra está acá, pero palabra está dentro de la función trim, ok, para que le quite los espacios. Después de esto, todo esto, trim y palabra, están en el primer argumento de la función left, que es una cadena de texto. Entonces, esta cadena de texto ya no tiene espacios. En este momento, esta parte de aquí, todo esto de aquí, así como lo tengo seleccionado, una vez que se evalúa, el resultado va a ser la primer letra, ¿ok? La primer letra, en este caso de palabra 1, ya sin espacios y todo lo demás, va a ser la primera letra. ¿Cómo me aseguro yo de que esa letra sea minúscula? ¿Por qué minúscula? Porque acá estoy poniendo una minúscula. Si acá yo pusiera mayúscula, entonces me tendría que asegurar de que esto fuera mayúscula. Pero como no quiero decirle a la persona, captura solo mayúsculas o captura solo minúsculas, porque yo sé que va a ser lo que él quiera en ese momento, ¿verdad? Entonces yo me tengo que asegurar y lo que voy a hacer es simplemente, como acá le estoy poniendo una minúscula, todo esto lo voy a convertir a minúscula. Recuerda, tiene que ser todo esto, ya sea todo esto o lo que es palabra 1, pero voy a tomar palabra para que siga quedando la función left, que es en la que estamos trabajando. Entonces, palabra lo voy a convertir a minúscula y le voy a decir aquí el case, cierro, abro paréntesis, perdón, y cierro paréntesis después de palabra 1. Ahora palabra 1 está envuelta en la función lcase para obtener o para transformarla en minúsculas. Después, todo esto que ya está convertido a minúsculas, ¿ok? Está encerrado o está dentro de la función trim para quitar los espacios. Ojo, es importante que vayas aprendiendo a anidar las funciones porque es parte de lo que vamos a estar viendo en macros, en Visual Basic para aplicaciones, ya sea el básico, el intermedio, el avanzado, super pro, extra pro, todo como los niveles que tú le quieras poner va a ser necesario. ¿Por qué? Porque esta parte te va a ahorrar muchísimo código, te va a ahorrar que escribas tantas letras y tanto código, entonces es necesario que aprendamos a utilizarlo. Si ya lo sabes utilizar porque lo utilizas en la hoja de cálculo, pues es exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces es anidar aquí. Aquí, palabra 1, decíamos, está dentro de la función LCase. Toda esta parte lo que hace es que la convierte a minúsculas. ¿Por qué? Porque lo vamos a comparar acá con una mayúscula. Si acá yo hubiera puesto una minúscula. Si hubiera puesto la A mayúscula acá, en lugar de la minúscula, entonces yo tendría que haber asegurado acá que esto fuera mayúscula y en lugar de LCase hubiera utilizado UCase, ¿ok? Entonces, como la quiero comparar con minúscula, la envuelvo dentro de la función LCase.
El trim es para quitarle los espacios y el left, pues es la función que nos ocupa, ¿verdad? Para obtener el primer carácter. Y de la misma manera, voy a hacerle acá el case. Entonces, vamos a envolver en la función lCase todas las variables. Listo. No es necesario hacerlo también con las que tenemos acá, solamente con las que estamos haciendo la comparación para ver si es igual a la letra A. Con las demás partes en las que aparece la variable no es necesario hacerlo. ¿Ok? Ahora voy a borrar la ventana de inmediato y voy a ir a escribir con mayúsculas. Ayer, voy a poner enero, agosto, abril y julio. Y ahora me dice, ayer me la imprimió porque empieza con la A. Luego me dijo, la palabra enero no empieza con la letra A. Luego me imprimió agosto porque sí empieza con la letra A. Abril empieza con la letra A. Y luego me dice, la palabra julio no empieza con la letra A. Entonces, ahí tenemos el resultado. Haciendo uso de las funciones, entonces puedes ver que el uso de la función left o el uso de la función mayúsculas o el uso de la función trim, aunque son muy sencillas y parece que no sirven para nada, la verdad es que sirven para mucho, solamente es cuestión de saber encontrarle el uso. De la misma manera, como decía, la función right, pues es exactamente lo mismo, solamente que en lugar de tomar el carácter de la izquierda, vamos a tomar el carácter de la derecha. Y en este caso estamos solamente haciendo un ejemplo con la letra A, ¿verdad? Para tomar el primer carácter. La tarea para esta parte, para esta práctica, la tarea va a ser que practiques con la función right porque es únicamente extraer el texto de la derecha. Vamos a ir ahora con la función mid, que es la función extrae. Dijimos el equivalente a la función extrae. Voy a definir una variable del tipo texto y voy a poner igual en texto, voy a poner Excel, perdón, curso de Excel macros y VBA, como lo habíamos definido en uno de los ejemplos anteriores. Y aquí vamos a decirle también una variable llamada resultado del tipo también string, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer aquí? Le vamos a decir que, vamos a ver un ejemplo, resultado va a ser igual a mid, es el nombre de la función, y me pide una cadena de texto, ok, mi variable que se llama texto es la que contiene el texto que quiero evaluar. Luego me dice inicio, ok, yo le tengo que indicar en qué carácter voy a empezar a hacer la extracción de texto o de caracteres o de datos. Yo le tengo que indicar aquí a partir de qué posición del texto, recuerda, empezando el texto de izquierda a derecha, empezamos a contar, obviamente la letra L está en la posición 1, perdón, la letra C está en la posición 1, la letra U está en la posición 2 y así sucesivamente hasta terminar el texto. Entonces, yo le voy a decir que voy a iniciar, ¿ok? Que voy a iniciar en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en la posición 10. Y le voy a decir que me extraiga, luego me dice largo, ¿cuál es el largo o qué cantidad de caracteres quieres obtener? Le voy a decir que 5. Entonces, si haces aquí tus cuentas, le estoy diciendo que inicie en el carácter 10, me voy a posicionar acá, me voy a posicionar a la izquierda de la letra, aquí es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces se va a posicionar aquí
El 10 corresponde, en este caso, a la letra E de la palabra Excel. Le estoy diciendo que me extraiga 5 caracteres a partir de donde estoy posicionado en la posición 10. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5. En teoría me debería de traer la palabra Excel. Voy a ir a imprimir en la ventana de inmediato debug.print y le vamos a poner resultado, solamente para que nos imprime el resultado. Vengo a la ventana de inmediato, borro todo, ejecuto y efectivamente ahí tengo la palabra Excel. Si yo le indico que quiero iniciar, ¿verdad? Que quiero iniciar en la posición 7, ya no va a ser el mismo resultado. Ahora ya no va a ser Excel porque va a empezar en el 7, pero va a seguir contando 5 caracteres a partir de ahí. Entonces, si yo me voy a mi texto, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, va a empezar en la D y va a empezar a contar 5, 1, 2, cuenta el espacio también 3, 4, 5, hasta la EX, por eso dice D espacio EX. Y como puedes ver también, el uso de la función mid es muy sencillo, ¿verdad? Porque extrae caracteres de la parte, ahora sí que no necesariamente tiene que ser del centro, muchas veces esa es la parte que causa confusión o muchas personas me han preguntado que si extrae, perdón, texto del centro o de la parte central del texto. No necesariamente, porque en realidad, aunque sí me pide dónde inicio y me pide una cantidad de caracteres, pues yo le puedo indicar, ¿verdad? Que inicie en el 1 y que me devuelva 5, ¿verdad? Y me va a retornar, perdón, me va a retornar, pues en este caso, las primeras 5 letras. Es lo mismo que si yo utilizara, si yo inicio en la posición 1, pues es como si utilizara la función left, ¿verdad? Porque la función left pues inicia, perdón, en la posición 1. Entonces, aquí es como si yo le indicara esa parte, ¿no? O sea, no tendría sentido a lo mejor utilizar el 1 porque para eso puedo utilizar la función left. Pero la verdad es que puedo utilizar el 1, ¿verdad? Entonces, no necesariamente me va a extraer texto del medio o de una parte del centro de un texto o de una cadena de texto o que no necesariamente tenga que empezar a la izquierda o a la derecha, no. La realidad es que me pide en qué posición quiero iniciar y a partir de ahí cuántos caracteres quiero extraer. Esa es la parte que hace la función mid. Entonces, la función mid como tal, podemos ver que me pide a partir de dónde quiero iniciar y a partir de ahí cuenta los caracteres que nosotros le indiquemos y esa es la información que me va a retornar. ¿Ok? Entonces, algo interesante de la función mid es que podemos, ¿qué podemos hacer? Me voy a adelantar un poco como siempre, ¿verdad? Esa es la parte que me gusta de esto porque por más que uno le busque la manera de no tener que adelantarse, es imposible porque hay que utilizar otras funciones que no hemos utilizado para poder ver el resultado. Y si no la utilizamos, pues nunca vamos a poder ver entonces cómo es que funciona. Entonces, voy a poner otro ejemplo. Voy a poner el ejemplo 2. Y fíjate lo que vamos a hacer con este. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a obtener, voy a escribir, ¿cómo le podemos hacer aquí? A ver, déjame pensar, porque esto no lo tenía preparado, porque quiero ver algo un poquito de más uso. Ok, te la voy a poner un poco difícil, pero va a estar buena para que la estudies y la practiques. Vamos a escribir dim nombre completo del tipo string. Ok, este ejemplo va a ser considerando que la persona tiene dos nombres y dos apellidos, ¿verdad? O dos nombres y un apellido, pero forzosamente tienen que haber 3 palabras, ¿ok? Ya sea que sea, bueno, 2 nombres y que sea un apellido o que sean 2 apellidos. Esa parte no va a ser indistinta, pero tiene que por lo menos haber 3 partes o 3 textos, ¿ok? Nombre completo del tipo string. ¿Qué es lo que pretendemos hacer aquí? Vamos a obtener, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir que sean 2 nombres y un apellido, ¿ok? Considerando que todo mundo, o poniendo el ejemplo que todo mundo tuviéramos 2 nombres y tenemos 2 apellidos, pero solamente le vamos a pedir el apellido paterno, pero le vamos a pedir los 2 nombres. Simplemente el ejemplo es para que podamos encontrar el segundo nombre, ¿ok? Y esto es ¿por qué? Porque podemos pedirle el primer nombre, le podemos pedir el segundo nombre, le podemos pedir
el primer apellido y el segundo apellido, ¿ok? O regularmente cuando hacemos una encuesta o llenamos una encuesta o un formulario, no nos piden primer nombre y no nos piden segundo nombre. Regularmente dicen nombres y ahí ponemos los 2 nombres o los 3 nombres o los 4 nombres que tengamos, ¿verdad? Y regularmente el apellido sí viene por separado, el apellido paterno y el apellido materno. Pero en realidad cuando se trata de nombres, ¿verdad? Muchas veces podemos tener 2 nombres y lo que quiero hacer nada más para ver la práctica es de este nombre completo, considerando que van a ser 2 nombres y un apellido, vamos a obtener, ¿verdad? El segundo nombre, ¿ok? Recuerda, esto es porque la encuesta no tiene 3 campos, sino la encuesta solamente tiene un campo que dice, escriba sus 2 nombres y su primer apellido, ¿ok? Así lo vamos a poner. Y entonces, nombre completo va a ser vamos a ponerle entonces aquí, nombre completo va a ser igual a input box. Escriba sus 2 nombres y su primer apellido. ¿Ok? Vamos a ponerle encuesta. Cerramos paréntesis y venimos acá. ¿Ok? Si yo escribo, ya sabemos que si yo imprimo la ventana de inmediato eso, pues simplemente me va a imprimir lo que yo escriba. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo obtener del nombre que la persona escriba? No vamos a entrar en tanto detalle de que si la persona escribió espacios, no escribió espacios, escribió solamente un nombre o no. Nos vamos a asegurar en esta práctica de que sí o sí vamos a escribir 2 nombres y un apellido separados obviamente por un espacio, ¿no? O sea, van a ser 3 palabras al final o 3 nombres, si lo quieres ver de esa manera, o 3 fragmentos de texto que va a corresponder, 2 van a corresponder a 2 nombres y 1 va a corresponder al apellido. Entonces vamos a ponerle aquí, vamos a declarar una variable que se llame dim segundo nombre del tipo string. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer, le vamos a decir segundo nombre va a ser igual. ¿Ok? Bueno, vamos a buscar primero, para no ser tanto tan enredado, vamos a buscar dim espacio, y este va a ser del tipo long, no va a ser del tipo string. ¿Qué vamos a hacer con espacio? Vamos a buscar en qué posición se encuentra el primer espacio en el texto que la persona va a escribir, porque en teoría el primer espacio debería de ser, ¿verdad? Bueno, yo sé que a lo mejor puedes decir, no, es que se llama María Luisa y María está abreviado con MA y después puso Luisa, ok, lo entiendo, pero en teoría vamos a buscar el primer espacio y el primer espacio debería de ser, ¿verdad? El primer espacio debería de ser la posición en la que está el primer espacio y a partir de ahí iniciaría el segundo nombre. Entonces vamos a ponerle aquí espacio. Recuerda que espacio es del tipo long, o sea, va a ser una posición numérica o un valor numérico. Y le vamos a decir aquí, ojo, aquí va a ser con la función que vamos a utilizar. Nos va a permitir encontrar, es como cuando utilizamos la función hallar allá en nuestra hoja de cálculo y nos va a permitir saber en qué posición se encuentra un texto determinado. Le vamos a decir que espacio va a ser igual a, y le vamos a decir aquí int str, que esa es la función que también vamos a ver. La tenemos por acá, int str, ok, me voy a adelantar un poquito, y la función int str me va a permitir encontrar, aquí me dice, ¿en qué quieres iniciar? ¿En qué posición quieres iniciar? En la posición 1. Quiero empezar a revisar a partir del carácter 1 y luego me piden el siguiente argumento, ¿cuál es la cadena de texto en la que quieres buscar? Okay, en la que se llama nombre completo, okay, mi variable que se llama nombre completo, y luego el string 2 o el argumento que se llama string 2 se refiere al carácter que quiero buscar. Como quiero buscar el espacio, pues simplemente abro comillas, hago un espacio y vuelvo a cerrar comillas, ¿ok? Y aquí, en el siguiente argumento, viene la comparación. Por defecto, este tiene, si mal no recuerdo, la comparación binaria que distingue entre mayúsculas y minúsculas. En caso de que no quiera que distinga entre mayúsculas y minúsculas, tengo que agarrar el que diga bb text comparar
únicamente texto, pero como en este caso voy a hacer voy a evaluar un espacio, entonces no tendría sentido no me perjudicaría en nada que lo pusiera o no lo pusiera, ¿ok? Entonces simplemente aquí cierro y aquí debería de tener ya almacenado en mi variable espacio, debo de tener la posición en la que se encuentra el espacio. Vamos a ver si es cierto. Voy a venir acá y voy a poner debug.print y le voy a poner nombre completo y voy a poner el nombre de la variable, nombre completo, para que me lo imprima, y le voy a poner otro debug.print y le voy a decir el espacio está en la posición número y vamos a poner acá espacio, ok, para que me devuelva ahí la posición. Voy a ver, voy a poner acá Juan Miguel espacio Amador, ok, y aquí tengo ya dos nombres y un apellido porque es lo que me está pidiendo y soy obediente, voy a escribir tal como está. Entonces, voy a aceptar y me va a imprimir en la ventana de inmediato. Me dice nombre completo, aquí está lo que yo escribí, y me dice que el espacio está en la posición número 5. Vamos a ver si es cierto. 1 antes de la J, 2, 3, 4, 5. El espacio efectivamente está en la posición número 5. Ahora, pero ya tengo ese dato, todavía no encuentro el nombre, el segundo nombre de la persona. Ahorita lo vamos a encontrar. Vamos para allá. La parte que sigue, ya tenemos la posición. Ahora, ¿qué necesito hacer aquí? Vamos a ver. Lo que necesitamos hacer aquí va a ser lo siguiente. Ya tenemos la posición en la que se encuentra, ¿verdad? El espacio. Ahora, partiendo de ahí, recordemos que la función mid me pide dónde quiero iniciar y dónde voy a terminar, o mejor dicho, a partir de qué posición va a contar o va a extraer los caracteres y luego me pide, ¿verdad? Cuántos caracteres quiero extraer. Entonces, de esta manera, yo únicamente tengo aquí en qué parte, yo ya sé que a partir de la posición 5 o en la posición 5 tengo el espacio, por lo tanto, si le sumo 1, a partir de la posición 6, inicia, en este caso, en este ejemplo específico, inicia el segundo nombre, ¿verdad? De lo que yo escribí, en este caso en el input box. Entonces, aquí sería muy fácil, simplemente yo le digo que a espacio, como es un valor numérico, le sumo 1 y a partir del carácter 6, yo sé que va a empezar el segundo nombre, pero ¿en qué momento sé cuántos caracteres voy a obtener? ¿Ok? O sea, ¿cómo voy a saber cuántos caracteres tiene el siguiente, el segundo nombre? Entonces vamos a buscar aquí, vamos a ponerle espacio 1, vamos a cambiarle un poquito aquí, espacio 1 y espacio 1, y vamos a ponerle acá espacio 1, para poner dim espacio 2 del tipo long, igual como lo pusimos en el otro. ¿Cuál es el propósito? Pues saber en qué momento termina o en qué momento inicia, en este caso el apellido, para saber entonces o para sacar la diferencia entre en una posición y la otra y de esa manera vamos a saber cuántos caracteres tiene el segundo nombre, ¿ok? Entonces, ve que esto ya se está poniendo interesante y son funciones muy sencillas, como decíamos al principio, pero la realidad es que nos pueden servir para mucho, ¿ok? Entonces, espacio 1 ya vimos que es esa parte de ahí. Ahora, voy a ir entonces y voy a definir espacio, mejor dicho, voy a igualar espacio 2 y le voy a decir que va a ser igual a inString, ¿ok? In str, y luego me dice, ¿dónde inicio? ¿Ok? Recuerda, si yo le pongo que inicie en la posición que me retorna espacio 1,
pues va a empezar a contar de ahí y seguramente ahí mismo va a encontrar el espacio. Entonces, quiero que inicie un carácter después de ese espacio y le voy a decir espacio 1 más 1, ¿ok? Para que en lugar de que inicie en la posición 5, tomando este ejemplo como específicamente, le voy a decir que no va a ser en la posición 5, va a ser en la posición 5 más 1. Y ojo, no va a ser siempre 5, sino va a ser dependiendo del nombre que escriba o los nombres que escriba. Pues recuerda que espacio 1 me va a encontrar la posición del primer espacio, ya sea que sea la 5, si el primer nombre tiene 10 caracteres, pues el primer espacio va a estar en la posición 11 y así sucesivamente. Simplemente yo le estoy diciendo que me sume 1. En este caso sería 5 más 1, pero si tu nombre no tiene 4 letras, si no tiene 10, pues entonces cuando le sumes 1 va a ser en la posición 11, ¿no? Y a esa parte no va a haber error ahí porque siempre va a encontrar el primer espacio y le va a sumar 1. Ahora, ya tengo aquí, le estoy diciendo que inicie en esa posición. Ahora luego me dice, ok, ¿cuál es el texto que quieres evaluar? Pues el texto sigue siendo nombre completo, solamente que ya le indicamos que va a iniciar en otra posición, ¿ok? ¿Y cuál es el texto que quiero que busque? Pues igual, un espacio, ¿ok? Ahora vamos a venir acá y le vamos a decir nombre completo y le vamos a decir el espacio 1 y el espacio 2 está en la posición, y vamos a ponerle aquí espacio 2, para que nos diga, ¿verdad? Voy a volver a poner, a ejecutar, y voy a volver a poner el nombre. Juan Miguel Amador. Vamos a ver qué nos dice. Me dice que el nombre completo, bueno, mejor dicho, todo lo que escribí es Juan Miguel Amador. Me dice que el primer espacio está en la posición 5. 1, 2, 3, 4, 5, efectivamente. Y luego me dice que el segundo espacio está en la posición 12. Vamos a ver si es cierto. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Efectivamente, ahí está. ¿Ok? Ahí está el espacio en la posición 12. Ahora, ya tengo esta parte de aquí, pero todavía no puedo obtener el nombre, el segundo nombre. ¿Cómo le hago? Ok, entonces aquí yo pudiera saber, aquí vamos a ver todavía ahorita otra función, ¿verdad? ¿Cómo le puedo hacer aquí yo para obtener esta parte? Pues sencillo, ¿verdad? Puedo decirle aquí, ya tengo más pistas para poder obtener el nombre completo. Entonces yo le puedo poner acá, voy a poner acá, dijimos segundo nombre, entonces vamos a poner acá, segundo nombre va a ser igual a, segundo nombre va a ser igual a meet. Ahora sí voy a utilizar la función meet y le voy a decir, ¿qué cadena? Nombre completo o el texto. Y luego, ¿dónde quieres iniciar? Ah, pues dijimos que íbamos a iniciar no donde estaba la posición del primer espacio, sino la posición del primer espacio más 1. Entonces, en este caso sería espacio 1 más 1, como lo utilizamos acá para encontrar el espacio 2, ¿verdad? Y luego me dice, hey, ¿qué tan largo o cuántos caracteres quieres que te devuelva? ¿Ok? Ok, ¿cuántos caracteres quieres que te devuelva? Ah, bueno, pues entonces aquí yo pudiera hacer una ecuación, ¿verdad? Si me dice que el siguiente espacio está en la posición 12, recuerda que este 12, o sea, es relativo, no es absoluto, va a estar cambiando conforme tú escribas. Si tienes diferentes caracteres, tu nombre o tu apellido, pues esta parte va a cambiar dinámicamente, ¿no? Porque así está escrito en la función o en el procedimiento. Entonces, ¿cómo puedo saber yo? Pues si voy y cuento los nombres del segundo nombre, dice Miguel, tiene 6 letras, ¿ok? Si yo resto 12, a 12 le quito 5, me quedan 7. Entonces me sobra un espacio, pero recuerda que espacio 1, ¿ok? No termina, mejor dicho, espacio 1 es 5, pero le estamos sumando 1. Entonces aquí tendríamos que hacer espacio 2, ¿ok? Perdón, aquí sería espacio 2 menos, ¿ok? Menos espacio 1 más 1. Entonces aquí vamos a encerrar entre paréntesis esta parte de aquí para que, recuerda que espacio 2 me retorna 12. Menos le voy a quitar, a este le voy a quitar, voy a hacer una resta y espacio 1, recuerda que espacio 1 me retorna 5, pero le estoy sumando 1, entonces aquí van a ser 6. Entonces, 12 menos 6 me va a regresar 6 caracteres. ¿Cuántos caracteres tiene Miguel? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Y vamos a ver si es cierto. Perdón, aquí me faltó cerrar. Y vamos a ver si es cierto. Vamos a ponerle debug.print. Con esto vamos a estar terminando ya esta clase. Y vamos a ponerle el segundo nombre es, y vamos a ponerle aquí, segundo nombre. Y vamos a ver si es cierto. Borramos. Voy a poner el mismo ejemplo y ahorita ponemos otro ejemplo. Juan Miguel Amador. Y aquí está, mira, Juan Miguel Amador, la posición 5, la posición 12 y el nombre ya compuesto con todo lo que hicimos acá, haciendo uso de la función meet, que es la que nos ocupa, pero utilizando la función inString, que nos permite encontrar un texto dentro de otro texto, mejor dicho, encontrar la posición de un texto dentro de otro texto, indicándole a partir de qué carácter queremos iniciar la búsqueda, ¿verdad? Y también estamos utilizando por acá, bueno, utilizamos el input box y creo que fueron todas las funciones que utilizamos. Perfecto, entonces voy a escribir otro nombre para que veamos que efectivamente funciona. Vamos a ponerle acá, no sé, algo que esté más largo. Vamos a ponerle Leonardo. Pues no sé, digo, si sea buena combinación, pero vamos a poner algo largo. Fernando, no creo que se escuche muy bien. Leonardo Fernando, así como nombre de telenovela. Lara. Vamos a ver. Y ahí está. Nombre completo. Si contamos, la posición del primer espacio es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está el espacio. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. En la posición 18 está el siguiente espacio. Y Lara, pues ya no es como que no tenga importancia, pero no lo estamos tomando en cuenta ahorita. Y con todo lo que hicimos acá, o mejor dicho, con esta línea, ¿verdad? Ayudándonos de espacio 1 y espacio 2, hemos encontrado, ¿verdad? El segundo nombre en una cadena de texto donde tenemos 3 nombres o 2 nombres y un apellido. Entonces puedes ver ahí el uso de la función meet, que como vemos, vuelvo a lo mismo, son funciones muy sencillas que solamente te dice, pues dime en qué posición quieres que empiece y a partir de ahí cuántas posiciones o cuántos caracteres quieres que te retorne y te los voy a retornar. Y punto, la función no hace absolutamente nada más, pero la utilidad de la función, ¿verdad? O lo útil que podemos encontrar en esa función, pues no es que siempre le tengamos que escribir literalmente cuántos caracteres querramos buscar o a partir de qué posición queremos iniciar. No, lo interesante es que esa posición y esa cantidad de caracteres nosotros la podamos definir mediante variables o mediante el retorno, el uso de funciones que me retornen un valor, que la posición me la dé el buscar un carácter en una letra, qué sé yo. O sea, tantas cosas que podemos encontrar. Tantas cosas que podemos encontrar y tanto uso que le podemos dar. Lo interesante, vuelvo a lo mismo, como siempre lo he dicho, y esa parte me gustaría que se te quedara muy grabada, es que tenemos que ser creativos. Para esto de la programación hay que ser creativos. No necesitamos ser unos expertos para poder hacer cosas interesantes y aquí lo podemos ver. Hay distintas maneras y maneras muy fáciles, quizá otras maneras mucho más rápidas de encontrar el segundo nombre, pero aquí lo estamos haciendo a través de la función y es lo mismo que haríamos en la función. En la hoja de cálculo quizá utilizaríamos texto en columnas y lo tendríamos en columnas diferentes y luego pudiéramos copiarlo y pegarlo, qué sé yo. Pero a través de código o haciendo uso de la función meet o de la función extrae, que es su equivalente, esta es la parte que podemos hacer. Entonces, vimos ya el uso de la función izquierda, el uso de la función derecha, que básicamente es lo mismo que la izquierda, solamente que la parte derecha. Tienes esa tarea para completarlo, para hacer ese ejercicio. Y vimos también la función meet para extraer un texto dentro de otro texto a partir de una posición dada y la cantidad de caracteres que queremos que nos muestre o que nos extraiga. Vimos también el uso de la función instr, ¿verdad? Que nos permite también encontrar una posición dentro de un texto indicándole cuál es ese texto que queremos buscar y nos va a retornar la posición en la que se encuentra. Valiéndonos de esa función o de esa combinación de funciones, pudimos encontrar el segundo nombre en un texto que hemos escrito con 2 nombres y un apellido. Entonces, tienes ahí más material para que sigas repasando
En la siguiente clase vamos a estar trabajando con las siguientes funciones, que es la función len, la función date. Ya nos alcanzamos a ver esta parte, la función len, la función date. Ya vimos el new string, vamos a ver el replace y vamos a ver el split. Entonces, te animo a que continúes con esto. Nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.